Bueno, genial. Ahí puse a grabar la segunda parte. Bueno, básicamente esto, o sea, tengan en cuenta de poder desarrollar el ejercicio. Si ustedes en la semana tienen duda o algo por Classroom, pueden escribirme, digamos, no hay problema. Yo no recibí ninguna consulta, entonces no puedo evaluar si no lo hicieron o si no tuvieron dudas o si lo hicieron así con TATETI. Mi recomendación es que no lo hagan así, porque después les va a jugar en contra. Vamos a arrancar con el tema nuevo de hoy, que incluye a los cálculos y que empieza a trabajar un poco más. Y tiene que ver con el almacenamiento dentro de la computadora. ¿Sí? O sea, en cómo va a almacenar el disco rígido y cómo va a almacenar el sistema operativo. Hay dos conceptos que tenemos que incorporar. ¿Sí? El primero de los conceptos va a ser el concepto de sector. Y el sector va a ser la unidad mínima de almacenamiento físico. ¿Sí? La unidad mínima de almacenamiento físico es la que vamos a denominar sector. Este sector va a tener un tamaño de 512 bytes. ¿Por qué hablo de unidad mínima de almacenamiento físico? ¿Cuál sería nuestra unidad mínima con la que hemos trabajado? ¿Cuál es lo más chiquito, la unidad menor que nosotros estuvimos trabajando? ¿Qué es lo más chiquito que vimos en las escalas que estuvimos? Los megas, los gigas, ¿cuál era lo más chiquito de todo? El kilobyte. Y más chiquito que kilobyte, porque kilo, fíjate que ya está multiplicado por 1000. ¿Sí? Es como Sí. un kilo. ¿Qué es más chiquito que el kilobyte? Le sacamos el kilo. Byte. El byte, claro. Byte. ¿Y el byte por qué estaba compuesto? ¿Por 8 qué? 8 bits. Por 8 bits, ¿sí? Eso como que sería lo más pequeño. Pero lo cierto es que los discos rígidos, como los que vimos, los discos mecánicos o los discos sólidos, no pueden almacenar, digamos, de forma tan pequeña. ¿Sí? Es decir, que, por ejemplo, un disco tuviese que almacenar un byte, ¿sí? No puede almacenar ese byte solo, sino que lo tiene que guardar en una caja que sea más grande, porque no puede leer unidades tan pequeñas, o no puede almacenar unidades tan pequeñas, ¿sí? Entonces, el sector que va a ser el almacenamiento físico va a tener un espacio de 512 bytes. Este va a ser el espacio predeterminado que van a tener los discos. Imagínense que ustedes tuviesen una hoja, ¿sí? Imagínense que ustedes tuviesen una hoja, y la hoja es una hoja de carpeta cuadriculada. Esas cuadrículas que ustedes van a tener en la hoja de papel, nosotros podríamos pensar que cada una de esas cuadrículas serían uno de estos sectores que van a estar en el disco, ¿sí? Así lo podríamos llegar a pensar. El tema es que el disco rígido va a tener instalado un sistema operativo, va a tener instalado Windows, y este disco rígido cuando se cargue por primera vez o cuando se formatee. ¿Están viendo mi pantalla ustedes o no? No, lo vemos a usted. Bueno, yo quería que vean la pantalla. Acá. Ahora sí, ¿no? Sí, Bien, genial. sí, sí. Bueno, entonces, el sistema operativo tampoco puede almacenar cosas tan chiquitas como los sectores de discos. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Los agrupa de a 8 para poder leerlos. Entonces, si nosotros pensamos que nuestros sectores eran los cuadraditos de la hoja cuadriculada, lo que estaría haciendo es almacenar o juntar 8 de estos cuadraditos. Y esos 8 cuadraditos juntos se denominan clúster o se denominan clúster. Y ese clúster o clúster va a ser la unidad mínima de almacenamiento lógico. ¿Sí? Es lo mínimo que el sistema operativo puede llegar a leer. Ahora, mi pregunta es, si este clúster va a estar compuesto, como yo les dije hace un rato, por
8 sectores. ¿Cuál va a ser el tamaño del clúster? Si va a estar hecho por 8 cuadraditos, ¿cuál va a ser el tamaño? Pregunta de examen, ¿eh? Igual es re fácil, pero... ¿Cuál es el tamaño? Claro, Un cuadrado, no sé lo que... no, un tamaño en Ah, bytes o en kilobytes. eh, 8 bits. No, mira, fíjate, cada uno de estos cuadrados, ¿sí? Cada uno de estos Sí. cuadrados sería un sector, ¿sí? Esto sería un sector, esto sería un sector, esto sería un sector, esto también, esto también, esto también y esto también. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí. Estos 8 sectores juntos, ¿sí? Van a componer un clúster. Entonces, fíjate que cada sector, cada uno de estos, pesa 512 bytes. ¿Sí? Cada uno pesa 512 bytes. Bueno, no nos va a entrar. Lo vamos a hacer más chico, no hay ningún problema. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿cuánto pesa un clúster? ¿O qué tendría que hacer para saber cuánto pesa un clúster? Ahí se suma alguien más. Bueno, esto es bien sencillo, ¿no? O sea, imagínense que yo tengo cada una de estas cajas o cada uno de estos sectores que sale 512 pesos. Ahora, yo estoy agrupando de a 8 cajas. ¿Cuántos pesos vale? ¿Se entiende cuál sería la pregunta? ¿No sería el total de todo? Claro, tengo que sumar el total. O sea, si yo tengo 8 sectores juntos, ¿sí? Y quiero saber cuánto pesan esos 8 sectores juntos, y cada sector pesa 512 bytes, sería bastante Pero simple. no lo puedo multiplicar en vez de sumar. Sí, claro, obviamente, pero obviamente lo multiplicamos por 8. ¿Cuánto es? Ah, 8 por 5 sería. ¿Cómo? Si ya se multiplica por 8, Multiplicamos por 8, pero no escucho qué cosa multiplicamos por 8. Los 512 por 8. Claro, 512 por 8, tal cual, ¿sí? Eso me da 4096 bytes, y en kilobytes es bastante sencillo. ¿Cuántos kilobytes serían esos? Hago 4096 dividido 4, eso me da 4, exactamente, ¿sí? 4096 dividido 1024 me da 4, ¿sí? Ah, mira. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un sector vale 512 bytes y un Un clúster... segundo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Ahí me claro, quedé. sí, 4096 bytes, ¿por qué he dividido 1024? y Porque porque lo tengo que pasar a... a la unidad que sigue.